Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy tenemos un podcast bello. Vamos a hablar con una persona a la que yo admiro mucho y con la que ya hemos podido compartir varias veces. Hoy vamos a conversar con la doctora Elizabeth Cook. Profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Raquel, un gusto compartir con vos otra vez. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por aceptarnos siempre esta invitación. Bueno, la profesora Elizabeth, que es la rectora de la universidad en este momento, y con ella hemos compartido mucho. Y casualmente, la última vez que grabamos con ella hablamos del exilio. Entonces hoy vamos a hacer como la continuación, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar del post-exilio. Entonces, para que nos brindan tiempo, porque yo siempre pregunto mucho y para entrar en materia, ¿por qué no empezamos definiendo de una vez qué es el post-exilio? Sí, se usa el término posexilio especialmente en los estudios de la Biblia, ¿verdad? Porque hace referencia de manera muy particular a la experiencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y a un periodo, ya hablamos del exilio. Entonces el posexilio, así como suena, es el periodo después del exilio. Ahora, hay que hacer algunas precisiones en ese caso. ¿Cuándo pasa esto y qué significa, verdad? Que sea el posexilio. Babilonia había conquistado a Judá, ¿verdad? Había conquistado Jerusalén y se había exiliado, deportado a una parte de la población. El resto de la población permanece trabajando en la tierra, ¿verdad? Y rindiendo tributos a Babilonia y con un gobernador local. Entonces, Babilonia domina durante este periodo, ¿verdad? De 587 hasta que Ciro el persa, rey persa, el primer rey que va a ser el primero de la dinastía aqueménida, que va a desarrollar el gran imperio persa, mucho más grande que el imperio asirio o el imperio babilonio, conquista Babilonia en 538 y anuncia la posibilidad de que pueblos deportados por Babilonia regresen a sus territorios. Entonces, aquí es donde empieza el periodo que cuando hablamos en términos de los estudios de la Biblia y la historia del antiguo Israel, nos referimos a este periodo como post-exilio, porque el exilio marca un punto de quiebre, ¿verdad? En la historia del pueblo de Israel. Entonces, a eso nos referimos. Y es que en este periodo también pasa algo muy interesante y nosotros hemos durante todos los podcasts dado seguimiento a estos famosos dos reinos, ¿verdad? Y hemos hecho mucha énfasis en los dos reinos porque a veces lo vemos como uno solo. Y no, en ese periodo eran dos, el reino del norte, el reino del sur. Y cada uno sufrió un exilio diferente. Entonces uno es conquistado por Asiria y uno es conquistado por Babilonia. Pero en este exilio sucede algo con uno de estos reinos y llega a desaparecer. Entonces, para poder comprender este periodo post-exilio, tenemos que entender qué pasó. Entonces, ¿por qué no nos devolvemos un poquitito? Recordamos qué pasó en ese periodo del exilio, qué desaparece y qué sucede ahora en este momento donde ya no están los reinos. Bueno, habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? De el reino del norte, el reino de Israel, que es conquistado, como acabas de mencionar, por el imperio asirio y la ciudad es destruida, hay una deportación de una parte de la población, 721, ¿verdad? Y la política de los imperios, especialmente, bueno, en este caso el imperio asirio y luego el imperio babilonio, es deportar especialmente los gobernantes, ¿verdad? La clase alta, personas que puedan ser útiles para el imperio y traer personas de otros lugares para habitar ahí, ¿verdad? Entonces, esto sucede con Samaria, con el reino del norte. Entonces, el reino como tal desaparece, ¿verdad? Esto mismo va a suceder
cuando Babilonia conquista Jerusalén. En 587 tenemos la deportación de la que nos habla, hay varias, el Antiguo Testamento nos cuenta de varias, donde ya hay una deportación, digamos, y destrucción del templo, se llevan los elementos del templo, ¿verdad? Las vasijas, etcétera. Y entonces tenemos un traslado, inclusive el rey, ¿verdad? Joaquín está en el exilio y Judá se convierte en una provincia, es decir, es una región ya dominada y controlada por Babilonia. Entonces, cuando Persia conquista Babilonia, lo que vamos a tener no son reinos, ¿ya? Sino provincias, ciudades. En realidad son las ciudades, Samaria con los pueblos a su alrededor, Jerusalén con los pueblos a su alrededor. Y el imperio persa, que tiene mucho interés en el control administrativo, va a ir desarrollando una serie de provincias organizadas por satrapías, ¿verdad? Distritos mayores, todos bajo el control de Persia. Y Judá va a ser una de esas provincias, Samaria va a ser la otra. Entonces ya no estamos hablando de reinos, estamos hablando de provincias y estamos hablando de que los pueblos que anteriormente habían habitado en Israel y se habían identificado como israelitas y los pueblos que habían habitado en Judá y se identificaban como judaítas, ahora están dispersos, ¿verdad? Dispersos en Babilonia, dispersos en Egipto, dispersos en diferentes partes. Entonces tenemos toda una reconfiguración del mapa de presencia y de organización política, ¿verdad? En la región donde antes eran los reinos de Israel y de Judá. Este periodo del que estamos hablando va a ser sumamente importante. Ahorita vamos a tocar los temas más importantes, pero es uno de los periodos donde va a proliferar la literatura. Se van a crear o se van a terminar muchos textos que tal vez nosotros creemos que se iban escribiendo conforme el mismo texto va narrando los hechos. Y no es tanto así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos un momentito de toda la literatura que se produce en ese momento, en ese periodo? Porque es muy interesante y también escuchar un poquito los libros que surgen. Sí, de hecho, hay muchos libros de la Biblia, ¿verdad? Que van a surgir o que reflejan como contexto de producción este periodo, el periodo persa, y el periodo griego que le sigue a partir de 334, 333, Alejandro Magno va a conquistar el imperio persa y Judá va a pasar a ser, ¿verdad? A estar bajo el imperio griego. Entonces, en todo este periodo tenemos una producción literaria de lo que tenemos en el Antiguo Testamento, en el canon y también libros extracanónicos, producidos tanto en Judá, en Egipto, en la diáspora. Entonces, tal vez empezamos por Esdras y Nehemías, que son libros que nos cuentan la historia del regreso, ¿verdad? Su propia visión o interpretación de cómo regresamos a la tierra, quienes volvieron a construir el templo, a fortalecer la ciudad, ¿verdad? Y luego Esdras, que trae la Torá, etcétera. Tenemos los libros de crónicas, que son una relectura de toda la historia de Israel, pero leída desde el contexto ya posexílico, ¿verdad? Probablemente la época griega. Entonces, en crónicas vamos a tener otros énfasis diferentes a los libros de Reyes o los libros de Samuel. Tenemos varios libros proféticos que nos hablan de este periodo del Trito Isaías, ¿verdad? La tercera parte del libro de Isaías, Ageo y Zacarías, que hacen referencia muy directa, Malaquías, que refleja disputas de la época,
partes probablemente quizá de Ezequiel, pero todos estos libros que ya nos reflejan las preocupaciones en algunos casos muy explícitamente de este periodo. Novelas como Ruth, Esther, Daniel, Judith, Tobit van a ser de este periodo. Libros sapienciales, Eclesiastés, Ben Sirach, Cantar de los Cantares. Y luego una serie de libros que están en el canon griego, que no encontramos en el canon protestante, ¿verdad? Sino en el canon católico. Por ejemplo, los libros de Macabeos, ya mencioné Judith, algunas partes de Daniel, Esther, Tobit, que ya mencioné, y literatura extra bíblica, ¿verdad? Que es producida, literatura judía, que es producida en este periodo, hasta llegar, y toda esta literatura, todo este periodo se va a designar, más a menudo nos referimos a este periodo ahora como el periodo del Segundo Templo, a partir de la construcción del templo que narra el libro de Esdras, hasta la destrucción del templo de Herodes en el año 70 de la era cristiana, ¿verdad? Entonces tenemos un periodo extenso con mucha producción de los libros bíblicos y también extrabíblicos. Entonces aquí es muy, muy importante reconocer que gran parte de la producción del Antiguo Testamento, de lo que ahora conocemos el Libro Testamento, se termina de editar, se crea o en algunos se termina de editar hasta este momento. Entonces podemos ver dentro de estos mismos textos rasgos de todo esto que está pasando al pueblo de Israel, ¿verdad? Del exilio o no sé si decirlo como rasgos psicológicos, ¿verdad? O sea, podemos entrever estas situaciones dentro de esa misma literatura. Y esto me lleva a los dos libros que dijimos que íbamos a hablar, ¿verdad? Porque ahí se desarrollan temas importantes. Entonces, ¿por qué no hablar de estos libros de Nehemías y se me olvidó el otro? Ezequiel, Esdras. Entonces, vamos a hablar de estos y en estos también se desarrollan temas muy importantes, ¿verdad? Y principalmente es el de la identidad. Entonces, voy a adelantarme un poquitito porque creo que todo lo que vamos a hablar viene sobre este tema. Y es que cuando hablamos del exilio en el podcast, en uno de los podcasts anteriores, hablamos de que en realidad fue perder la identidad, o sea, la identidad del pueblo de Israel estaba en su templo, estaba en su lugar de culto y de un pronto a otro ya no está, ¿verdad? Entonces empieza esta búsqueda de la identidad y está este cambio, muchas familias y muchas personas se van, se instalan en Babilonia, incluso se quedan ahí, ya cuando regresan otra parte, es como, ok, todavía está esta definición de quién soy, quién es Israel, qué somos, ¿verdad? Entonces, para poder entender estos libros también tenemos que ver que está esta búsqueda detrás y también tenemos que ver que empieza esta reconstrucción del templo otra vez. Entonces, en estos libros, ¿qué se nos cuenta y cómo se ven reflejados estos temas? Ok, tal vez empezamos con Esdras, aunque se disputa cuál libro fue escrito primero, ¿verdad? O el orden de composición, etcétera. El orden cronológico de los hechos a nivel narrativo se cuenta de la siguiente manera, ¿verdad? Ciro anuncia la posibilidad de regresar, más bien Ciro anuncia de que Yahvé lo ha despertado para anunciar, para construir un templo. Y él dice, bueno, anuncia, regresen, ¿verdad? El pueblo de Yahvé para construir el templo. Entonces, los primeros 6 capítulos del libro de Esdras se dedican a esto, es sobre la construcción del templo. Y voy a volver sobre eso. La segunda parte, que es del capítulo 7 al 10, tiene que ver con la Torá. Y estos van a ser 2 elementos fundamentales en la conformación de la identidad de Israel, ¿verdad? Ciertamente, como vos dijiste, estando en el exilio, no hay templo para los sacrificios, ¿verdad? Todo el culto
al que ya era parte de la vida cotidiana de las personas y especial para los sacerdotes, ¿verdad? Que no tenían trabajo allá, digamos, en ese sentido, pero hay marcas de identidad y prácticas que surgen en el exilio, ¿verdad? Como la dieta, bueno, la circuncisión, una serie de otros elementos, pero en Judá, ya con el regreso de alguna de la comunidad, porque no podemos decir que regresaron todos de ninguna manera, ¿verdad? Permanece una diáspora. Hay la primera tarea que se nos reporta es la construcción del templo, porque es fundamental. Estamos en la tierra, tenemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Cercano Oriente, un vínculo entre el Dios, la tierra y el pueblo. Entonces la presencia de Yahvé en esta tierra requiere que tenga una casa. Ahora, hay evidencia en el libro de Jeremías que durante el exilio peregrinos iban a Jerusalén a sacrificar. Entonces, no del todo pareciera ser se había destruido, ¿verdad? El altar, el templo, es decir, había algo ahí. Pero regresan los exiliados, y digo los porque el libro de Esdras enfatiza el hecho de que son hombres, y es una dimensión interesante del libro, ¿verdad? Hay listas de familias de los hijos de los hijos de los hijos que regresan, ¿verdad? Entonces, la construcción del templo es también una forma de afianzar la posesión, ¿verdad? Regresamos los que somos y ahora aquí vamos a construir nuestro templo para adorar a nuestro Dios, y se hace mucho hincapié en que se retoman los rituales, los sacrificios, las fiestas que Moisés había prescrito o que se celebraban, ¿verdad? Que las cosas se hacen como en el templo que había sido destruido, ¿verdad? Entonces hay esta conexión que se hace con el pasado. Nosotros somos la comunidad que va a restaurar lo que se perdió, ¿verdad? Y esto va a generar, en el capítulo 4 de Esdras nos habla de un conflicto con las personas que viven ahí. Específicamente nos dice que ellos se, ¿verdad? Están, bueno, qué dicha que van a construir. Nosotros también queremos construir con ustedes porque adoramos a Yahvé, ¿verdad? Nosotros también sacrificamos a Yahvé, y los exiliados, que en el libro se designan los hijos de la Golá. Golá significa el exilio, o la Galá es el hecho de expulsar. Entonces son los hijos de la Golá, los hijos del exilio, dicen, no, el templo es nuestro, nosotros vamos a construir, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ya una disputa entre quienes no fueron exiliados, pero son adoradores de Yahvé, y quienes regresan del exilio y dicen, no, el templo va a ser nuestro, ¿verdad? Se termina de construir el templo en el capítulo 6, después de muchas peripecias y atrasos en el capítulo 6. Y este va a ser el primer elemento importante en el libro de Esdras con respecto al retorno. En Nehemías se va a retomar el tema del templo, pero con mayor énfasis. Nehemías, su gran preocupación va a ser la construcción o el reforzamiento del muro de la ciudad, ¿verdad? Y en el libro de Nehemías vemos más el problema de la relación con pueblos vecinos, ¿verdad? Que tienen intereses en Jerusalén e intereses en el templo. Entonces tenemos esas dos partes, ¿verdad? Que tienen que ver con lo material, digamos, la estructura de la ciudad, del templo. Y en el centro tenemos los capítulos 7 a 10. Esdras propiamente aparece hasta el capítulo 7 del libro de Esdras, que es curioso. Y Esdras viene del exilio enviado por el rey persa Artajerjes para implementar la ley en Jerusalén y Judá. Y esa ley se ha identificado con la Torá o con el Pentateuco en particular. No sabemos eso, ¿verdad? Pero se habla de la ley de Dios
y la ley del rey, que Esdras tiene la responsabilidad de implementar. Entonces, a partir de este periodo también vamos a ver la centralidad de la Torá y la interpretación de la Torá como elemento clave de lo que será, ¿verdad?, el judaísmo, porque está en proceso de surgimiento. Bueno, acá hay muchas cosas muy interesantes, pero creo que ya tenemos un contexto bastante amplio de entender qué es el post-exilio. Pero hay un caso muy particular que me gustaría que habláramos y tiene que ver con esta implementación de las leyes y de cómo se entiende ahora, ¿verdad? Y es el cómo se habla a las mujeres extranjeras. Entonces, y yo también sé que su tesis doctoral tiene que ver un poco al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si tomamos el tiempito que nos queda y hablamos un poco de este problema que se empieza a generar a través de leer las leyes, la interpretación que se da, ¿verdad? Porque es muy interesante, incluso cómo se fusionan leyes para poder dar como resultado o tener un problema con las personas que se casaron con mujeres extranjeras. Pero ese no sé cómo empezarlo, entonces si quiere mejor usted nos cuenta como toda la Sí, historia. bueno, sí, yo hice mi trabajo, de hecho, tanto de maestría como de doctorado, sobre este texto, pero con diferentes enfoques. Porque lo que tenemos en Esdras 9 y 10 es un relato donde la comunidad decide, y ahora podemos entrar en detalles sobre cómo es ese proceso, de que el cumplimiento de la ley les exige, de los mandamientos de Yahvé, les exige expulsar a mujeres con las cuales se habían casado miembros de la comunidad, es decir, miembros de la comunidad de exiliados se habían casado con mujeres designadas, mujeres extranjeras en el texto, y han tenido hijos, estas familias tienen hijos. Y la decisión que toman es que deben expulsar a estas mujeres y sus hijos como un acto de fidelidad a Yahvé. Entonces, ese es un tema que evidentemente uno siente con incomodidad, ¿verdad? Desde un nivel humano, a nivel de imaginación, porque el relato no nos cuenta qué pasa con estas mujeres, ¿verdad? Pero uno se puede imaginar que mujeres expulsadas de su hogar tendrían una vida precaria, ¿verdad? Y, bueno, por decirlo lo menos. Por otro lado, hombres, la masculinidad en este contexto tiene mucho que ver con la descendencia. Entonces, la exigencia de que estos hombres expulsen a sus mujeres también atenta contra estas normas, ¿verdad?, de masculinidad de la época. Entonces, es un texto muy rico. Eso solo para ilustrar algunos de mis intereses en el texto, ¿verdad? Como también el hecho de que la convicción religiosa derive en actos de expulsión y de violencia, ¿verdad? Que podemos retomar ese tema al final, quizá. Bueno, pero todo esto se da producto de la interpretación de, si mal no me equivoco, eran dos leyes apartes que ellos fusionan, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que casualmente en una clase con usted vimos este texto y fue muy interesante poderlo comparar. No sé si podemos hacer este ejercicio ahorita. No sé si nos puede guiar Tal en... vez para presentar el escenario, ¿verdad? Para que nuestras escuchas y nuestros escuchas puedan ubicarse si no conocen el texto. Esdras acaba de regresar o de llegar a Jerusalén enviado por el rey persa con mucha autoridad. Él tiene mucha autoridad para implementar la ley, para recoger dinero, para embellecer el templo, etcétera, ¿verdad? Y vienen con él, ¿verdad? Más personas de la comunidad de exiliados regresan con él. Entonces ya tuvimos en Esdras capítulo 1, ya tuvimos algunos que regresaron, aquí tenemos otros.
según la forma en que Esdras nos narra la historia, ¿verdad? Porque sabemos que la narración de la historia siempre es una interpretación de esa historia. Entonces, Esdras llega y lo primero que se encuentra es que vienen un grupo de jefes de la comunidad y le dicen, hay un problema serio aquí, ¿verdad? Hay hombres y entre ellos sacerdotes y levitas que se han casado con hijas de los pueblos de la tierra. El término pueblos de la tierra, que es muy interesante, que resalta en el libro de Esdras y se usa de una manera muy particular, describe quienes no fueron exiliados, quienes están viviendo en Judá que no fueron exiliados. Entonces se usa para hablar de esta población que vive en Judá, que podría haber sido israelitas, ¿verdad? Oriundos, digamos, primos de los exiliados, o también personas extranjeras, amonitas, moabitas, qué sé yo, que vinieron a Jerusalén. Entonces ellos dicen, esta es una transgresión. Esdras asume esto, ¿verdad? Y entra en un periodo de lamento, de llanto, de rasgarse la barba, de confesión de pecados, ¿verdad? Porque hemos pecado interpretando este acto de haberse casado con estas mujeres como una gran traición a Yahvé, ¿verdad? Ahora, ahí es donde nos encontramos con algunas cosas curiosas, porque las mujeres, no nos dice qué han hecho estas mujeres, en primer lugar, ¿verdad? No dice, es cierto que en Deuteronomio se habla de que no se casen, ¿verdad? Que no haya matrimonios con los pueblos de la tierra. Deuteronomio 7, en Josué, en Jueces, pero siempre hay una razón, porque para que no adoren sus dioses, ¿verdad? Entonces se les achaca a las mujeres extranjeras el desviar a los hombres de Israel tras los dioses extranjeros. En Esdras no se menciona esto, no hay una sola palabra sobre dioses extranjeros. No está el factor de seducción que encontramos en Proverbios, la mujer extranjera que seduce al joven, ¿verdad? En los malos caminos, ¿verdad? Con sus palabras, etcétera. Nada. Es decir, de hecho las mujeres no hacen nada, no hablan, nada. Simplemente son extranjeras. Pero son extranjeras y no sabemos de qué nacionalidad son, de qué etnicidad son, no nos dice. Las describe a sus pueblos, digamos, ellas son de los pueblos de la tierra, que no sabemos exactamente, ¿verdad? No nos dice, son moabitas, no nos dice, son de los pueblos de la tierra, pero las califica a estos pueblos como abominables. Entonces, hay una descripción de ellos, pero no nos dice qué hacen, por qué son abominables, ¿verdad? Y que generan impureza. Entonces, aquí es donde entramos en la oración de Esdras, en el capítulo 9, Esdras ora, se dirige a Yahvé en una oración de confesión de pecado, y ahí es donde él hace una referencia a las leyes del Pentateuco, que es lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Entonces dice, hemos sido infieles, hemos transgredido. ¿En qué? Los mandamientos que Yahvé dio a través de los profetas. Y en ese momento Esdras va a citar secciones de una sección pequeña de Deuteronomio 7 y una sección pequeña de Levítico 18, si no me equivoco. Entonces, primero va a decir, porque estos pueblos han contaminado la tierra, ¿verdad? Entonces, no, estos pueblos han contaminado la tierra, no hay que casarse con ellos. Y luego hace referencia a Deuteronomio, ¿verdad? Donde habla de la prohibición del matrimonio con los pueblos residentes en la tierra. Entonces, une a estos dos textos
¿verdad? Que están ubicados en contextos diferentes y se refieren dentro de la narrativa bíblica, que se están refiriendo al tiempo de la conquista de la tierra. Aquí estamos, ¿verdad? Mucho tiempo después. Tiempo después en otro contexto, y los interpreta, digamos, los redacta y los interpreta para su momento, ¿verdad? Diciendo, bueno, según estos textos nosotros hemos pecado, porque nos hemos casado con mujeres de los pueblos de la tierra. Ahora, esta prohibición en Deuteronomio se refiere a los pueblos oriundos de Canaán, que ya no están en la época de Esdras, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los pueblos prohibidos en la época de Esdras? No queda claro. ¿Y por qué no se pueden casar con estas mujeres que quizá inclusive son primas, hermanas o qué sé yo, ¿verdad? Pero esta interpretación de la Torá es lo que vamos a ver como la actualización del texto para este momento. Es decir, no hay una voz profética que diga, ¿verdad? Así dice Yahvé, expulsen a sus mujeres. No hay esa voz profética en este contexto, ¿verdad? Lo que tienen es la palabra dada por Yahvé a los profetas en el pasado. Y ahora va a ser la labor de los escribas, y Esdras va a ser llamado sacerdote y escriba, interpretar esa Torá, esa palabra profética, esa palabra dada por, a través de los profetas, ¿verdad? Empezando por Moisés, para el contexto actual. Entonces, esa es la interpretación que él hace. Ahora, lo interesante es que Esdras no les dice qué hacer. Él ora y dice, hemos pecado. Hemos pecado porque estos pueblos son impuros y porque nos hemos casado y es prohibido, ¿verdad? Casarnos con pueblos extranjeros. Pero él no dice expúlsenlas. Esa es una decisión en el capítulo 10 que la comunidad propone, ¿verdad? Expulsemos a las mujeres y a sus hijos. Y vemos en el capítulo 10 todo el proceso por el cual la comunidad toma esta decisión, es reunida, ¿verdad? Esdras les dice son pecadores, Esdras les dice que se separen, pero la comunidad ha tomado la decisión o se ha exhortado a sí misma a través de uno de los líderes a expulsar a estas mujeres. Y el texto termina con la lista de todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras. Lo curioso es que no nos dice, en la versión hebrea del texto masorético, no dice que fueron expulsadas las mujeres. La versión griega lo dice, y expulsaron a las mujeres y a sus hijos, ¿verdad? Bueno, esa es la triste historia de esos dos capítulos, ¿verdad? No, muy triste. Yo no me imagino a de verdad a las mujeres en ese entonces donde sin un hombre no sobrevivían y con hijos, o sea, viendo a ver a dónde se iban y qué hacían y cómo comían. Me parece muy fuerte. Y algo muy interesante que me estaba pensando ahora mientras usted decía la forma en la que interpretaron, en la que unieron textos fuera de contexto y yo decía, qué parecido a la realidad hoy en día, ¿verdad? En muchos lugares donde algunas personas, pastores, pastoras o personas que predican hacen lo mismo, ¿verdad? Utilizan versículos y contextos y muchas veces lo que hacen es en lugar de alentar a las personas, y en lugar de mostrar el amor de Jesús, ¿verdad? Lo que hace más bien es provocar condenación u otras cosas negativas dentro de la gente. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener y qué importante siempre estarnos educando y actualizando para cuando nos toque hablar hacia los demás sobre textos bíblicos, poderlo hacerlo con propiedad sin cometer o sin llevar a las personas a tomar malas decisiones por conclusiones que nosotros tenemos del texto o que llegamos a hacer del texto. Profe. Lo interesante tal vez sobre eso es que yo creo que es muy importante
reconocer que esto que describe Esdras 7 y 10 se da en un contexto donde esta comunidad en realidad es un grupo minoritario, probablemente, ¿verdad? No solo bajo el imperio persa, sino que ellos son los que vienen de afuera, ¿verdad? Entonces, hay que entender que este texto lo que está reflejando es este temor a la pérdida de identidad, de control, ¿verdad? Es decir, una cosa que sucede hoy, ¿verdad? Es hablar desde el poder, ¿verdad? Hablar desde el poder y usar el texto bíblico para legitimar nuestro poder, ¿verdad? Y evidentemente eso está sucediendo. Aquí para mí lo interesante es que hay un grupo, y esto no excusa, ¿verdad? La conclusión a la que llegan, pero uno ve que desde su vulnerabilidad, cómo afianzan su identidad y su legitimidad, que es victimizando a las mujeres, ¿verdad? Es decir, donde siente que su mundo está socavado, ¿verdad? Está amenazado, porque en el fondo de esto, esto también me parece muy interesante y muy importante, en el fondo de esto lo que está en juego, en el texto, es la tierra, ¿verdad? Y tierra, 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 tierra se repite en la oración de Esdras, ¿verdad? Entonces esta es una tierra que Dios les ha dado para entrar en esta tierra. La tierra está contaminada, no se casen con ellos, ¿verdad? Porque vamos a ser destruidos y ya no habrá misericordia. Es decir, ellos están, la amenaza es la sobrevivencia del grupo. Y hay en el texto, por lo menos, de quienes dominan en la decisión que se toma, porque si hay disidencia, es la convicción de que esto lo tienen que hacer para sobrevivir, ¿verdad? Y yo creo que esto nos llama a analizar esas convicciones que tenemos, que consideramos, ¿verdad? Eso es la voz de Dios, de que tenemos que actuar así para ser fieles. ¿Qué hay detrás de eso, verdad? Porque estamos hablando desde el temor a abrirnos, a conocer al otro o la otra, ¿verdad? O otra forma de ser, ¿verdad? No sé, otra cultura, otra... Ese es el temor realmente de fondo que tenemos. Y yo pienso que es importante el hecho de que en la Biblia encontramos otras visiones, que esta no es la única, ¿verdad? Este es un grupo sectario realmente. Tenemos el libro de Ruth, que nos presenta una propuesta totalmente contraria, ¿verdad? La acogida de la moabita. Integrada al pueblo. Tenemos en Crónicas, en la genealogía de Judá, mujeres extranjeras que forman parte de esta genealogía sin problematizarlo. De hecho, en la genealogía de Jesús, en Mateo, ¿verdad? Es decir, son mujeres extranjeras que más bien esto trae fuerza a la comunidad. Entonces, eso debería ser un llamado de atención, ¿verdad? Este texto de Esdras 9 y 10, en algunos comentarios, la conclusión es no casarse con personas no creyentes, ¿verdad? Qué fácil llegar a esa conclusión. No nos exige realmente a entender realmente el fenómeno social, político, humano que se está dando aquí, que lleva a una interpretación de ese sentido. Las disputas en los evangelios entre Jesús y los fariseos o los maestros de la ley en realidad tienen que ver con esto, ¿verdad? ¿Desde qué lugar estamos leyendo el texto y frente a qué intereses? Y siempre leemos de manera interesada, eso es lo humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo analizar eso y pensar en esos valores de justicia, de amor, de misericordia, de acogida, de hospitalidad, que es ese Dios que celebramos, ¿verdad? Como cristianos y cristianas. Bueno, profe, se me adelantó porque ya le iba a preguntar
cómo contextualizar esta historia a nuestra realidad. Y es que ahorita el mundo está pasando por situaciones con conflictos bélicos, con hambrunas, el cambio climático está haciendo estragos en muchos lugares donde muchas personas han tenido que abandonar sus tierras para moverse a otras porque ya no hay agua, ya no se puede producir, la cantidad de agroquímicos que se utiliza en la producción de comida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensar en todo este conflicto o cómo actualizar todo ese conflicto que se vio en Edras, en este caso solo con mujeres extranjeras, pero cómo actualizarlo y llevarlo más a nuestra realidad y verlo hoy en día? Porque ese es a veces el problema que tenemos, ¿verdad? Vemos un texto y tal vez lo contextualizamos y todo, pero lo dejamos allá, o sea, lo contextualizamos en el contexto en que se escribió. Pero esos textos también nos dicen muchas cosas para hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos con todo esto que acabamos de hablar, aprender y analizar y reflexionar un poco en nuestra realidad actual, en este mundo que vivimos, donde hay conflicto, donde hay hambre, donde hay muchas cosas, una injusticia impresionante y donde, como usted lo acaba de decir, me gustó mucho, donde muchas personas hablan desde el poder. Y no solo Ujú. hablo de la parte religiosa, o sea, de verdad que la gente toma decisiones desde el poder para beneficio propio, ¿verdad? Y muchas veces hablamos desde el temor. Es decir, yo creo que en muchos casos, por ejemplo, bueno, muchas de las situaciones, hablando de solo uno de los fenómenos que estamos viviendo ahora, ¿verdad? El fenómeno migratorio, por ejemplo, ¿verdad? Y la discriminación, etcétera, es temor o desconocimiento o la falta de poner el rostro humano, ¿verdad? A lo que se está viviendo. Ahora, todas estas situaciones son complejas y un texto bíblico no nos va a dar los pasos para, ¿verdad?, remediar la guerra en Ucrania o remediar el fenómeno migratorio, qué sé yo. Pero yo creo que hay textos que nos permiten vernos, como el texto de Esdras, ver nuestras dinámicas, eh, ver situaciones de injusticia, ¿verdad?, de violencia y analizar las dinámicas que están presentes ahí y que nos pueden permitir, casi como un espejo, reflexionar sobre nuestras propias realidades y dinámicas, ¿verdad? Eh, es decir, la necesidad de controlar al otro o la otra, ¿verdad? De tener nuestro mundo. Y una de las cosas en Esdras es esta visión sacerdotal de la separación, la pureza. Queremos la pureza, pero en realidad no existe. Es decir, todo es una mezcla, siempre es una mezcla. Entonces, estamos hablando desde el deseo de que las cosas sean como nosotros y nosotras queremos que sean, o estamos pensando en el bien común, ¿verdad? En la convivencia, en la ciudadanía, en el bienestar de nuestro planeta para el bien común, ¿verdad? Entonces uno piensa, bueno, sí, se anuncian, por ejemplo, políticas que van a mejorar la condición económica. Bueno, pero ¿de quiénes? ¿Para quién? ¿Verdad? ¿A qué costo para quiénes? Es decir, que estos textos que tal vez son muy desagradables, ¿verdad?, puedan ser un espacio para reflexionar, para provocarnos a reflexionar y a pensar yo pienso que el anuncio de los profetas, ¿verdad? De la búsqueda de la justicia, de la protección de quienes son más débiles, que es algo que no vemos en Esdras, están haciendo viudas efectivamente, ¿verdad? En la práctica están creando viudas y huérfanos. Es decir, exactamente lo opuesto a lo que nos hablan los libros proféticos, la legislación bíblica, ¿verdad? Entonces, estamos creando viudas y huérfanos hoy, lo digo en sentido figurado, ¿verdad? Porque hay muchos grupos excluidos, marginados, con nuestras posturas, hasta qué punto la religión contribuye o usamos, ¿verdad?,
la religión para sustentar o legitimar esas posturas. Nosotros y nosotras, o hasta qué punto podemos discernir eso en los grupos que tienen el poder o que pretenden tener el poder en nuestros contextos, ¿verdad? Sí, y creo que es esto que se dice, ¿verdad? De que la letra mata, yo creo que es muy cierto. ¿Qué estamos haciendo con esta palabra de Dios, ¿verdad? Que es Exactamente. palabra de vida, que es y debe ser palabra de vida. No contiene solo vida, contiene mucha muerte, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo nos ayuda a percibir, a discernir, ¿verdad? Los espacios de muerte y las dinámicas que están gestando exclusión y muerte y a no seguir por esos caminos, ¿verdad? Que estos textos nos ayuden a entender las dinámicas, a no verlos como situaciones tan sencillas, bueno o malo. Dios dice, Dios no dice, Dios dijo que sí, que no, ¿verdad? Pero hay Sí, es más complejidades complejo. y a poder entonces analizar esas complejidades. Por eso, bueno, todo un doctorado sobre estos dos capítulos, porque hay complejidad. Yo no hemos entrado en muchas, no hemos podido, ¿verdad? De las dinámicas que hay en estos dos capítulos y que reflejan una dinámica presente en el Antiguo Testamento y en cualquier contexto religioso, para poder entender desde dónde hablamos o desde dónde se está hablando, ¿verdad? De la Biblia o de lo que Dios quiere o no quiere para nosotros y nosotras, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí lo más importante es a veces no ser tan rigurosos con lo que creemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, el no decir todo es, Dios dijo, tengo conocidos que dicen, es que la palabra de Dios dice tal cosa, es como, sí, pero ¿por qué lo dicen? ¿Qué contexto? ¿Qué nos quiere enseñar? Y no ser como tan, como dice el dicho, tan, sí, tan más papista que el papa, ¿verdad? Porque casualmente podemos caer en estas enseñanzas o en estas reflexiones que en lugar de traernos vida, de traernos felicidad, nos producen completamente lo contrario. Profe, como siempre he disfrutado muchísimo esto y quiero pedirle una recomendación, pero antes de eso, que últimamente se me olvida, quiero recordarle a las personas que pueden dejarnos su like, pueden compartir, pueden dejarnos sus comentarios en las cajitas de comentarios si hay preguntas. Bueno, se las contestamos en el próximo podcast porque se me olvidó decirlo desde el principio, pero por favor siempre coméntanos de dónde nos escuchan y todo eso para nosotros es muy importante y es muy enriquecedor saberlo. Para terminar, profe. Digamos que yo me voy a sentar a leer a Esdras y a Nehemías. Ya sé, escuché el podcast, entonces ya sé un poco del contexto, ya puedo ubicarlo. Pero ¿qué me recomienda usted? ¿A qué le pongo atención? Buena pregunta. Yo diría pensar, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Creo que aquí hay que pensar que los textos nos reflejan a esta comunidad escritora, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Aunque sabemos que hay escribas escribiendo, hay un proceso de producción, pero refleja la mentalidad, la situación, el contexto de la comunidad que cuenta su historia. Estos textos, Esdras, Nehemías, se escriben mucho tiempo después de los sucesos, ¿verdad? No están ahí tomando apuntes, ¿verdad? Claro, recopilan quizá documentos, ¿verdad? De ese periodo, tradiciones, etcétera. Entonces, pensar en qué es lo que nos refleja, qué es lo que están viviendo, cuáles son las polémicas o los temas de fondo. Creo que a veces queremos leer los textos solo porque nos cuentan qué pasó, ¿verdad? Pero si vemos más allá del qué pasó, a qué significa para estas personas que escriben el texto, qué significó lo que pasó o qué significa hoy decir que esto pasó. Un ejemplo, el libro de Esdras empieza diciendo que
Yahvé despertó a Ciro, ¿verdad? Para construirle su templo en Jerusalén. Ahora, si nosotros pensamos en términos macrohistóricos, geopolíticos, Ciro está preocupado con un montón de cosas, ¿verdad? Y difícilmente Ciro va a decir que Yahvé lo despertó, ¿verdad? Ahora, pero en el Antiguo Testamento, en el Deutero Isaías, en Esdras, vemos la firme convicción de este pueblo de que Yahvé mueve su historia, ¿verdad? Y eso es lo que está plasmado ahí. Ahora, Yahvé le dijo a Ciro, no, yo no sé, no sabemos, ¿verdad? Lo que el texto nos dice es que este pueblo tiene esa firme convicción de que Yahvé está en control de su historia. Y qué importante es cuando la historia de uno es un remolino, ¿verdad? Cuando la historia de uno ha sido cortada, ha sido, ¿verdad?, desmembrada, ha sido... Entonces, qué importante esto, qué importante cuando hemos sido exiliados y la ciudad ha sido destruida, de afirmar que Yahvé está detrás de esto, ¿verdad? Y que nos va a rescatar. Entonces, ver detrás de lo que pasó a lo que significa esta afirmación que se hace sobre lo que pasó. El otro lado de la moneda es cuando se usa esta afirmación para excluir a otros, ¿verdad? Bueno, porque Yahvé llamó a Ciro y nos ordenó a nosotros que construyéramos el templo, entonces ya no pueden ustedes. Entonces, tenemos esta dinámica humana, digamos, grupal, social, que tiene que ver con lo religioso, pero también tiene que ver con la misma incertidumbre de la vida humana, las luchas de poder, las relaciones, ¿verdad? Que todo esto está en el texto. Creo que muchas veces lo leemos, especialmente las narraciones, ¿verdad? Ah, esto es lo que pasó. Y Dios dijo, y ellos dijeron, y fue así, ¿verdad? Pero demos paso dentro del texto para pensar por qué esto es importante para quienes lo escriben, ¿verdad? Y qué nos dice de su experiencia de Dios y cómo encuentran a Dios en su momento histórico, ¿verdad? Y ese encuentro que tienen de Dios en su momento histórico tiene elementos muy positivos, muy importantes, pero también tiene tropiezos, ¿verdad? Como lo que hemos visto en el caso de la expulsión de las mujeres, ¿verdad? Y así somos las personas humanas, ¿verdad? Creo que por ahí, ¿verdad? Y por supuesto seguir buscando información, conociendo el contexto, profundizando en el texto. Eso es fundamental. Bueno, profe, muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos el día de hoy. Aprendí mucho. Algunas preguntas me quedan por ahí, pero será para cuando volvamos a empezar. Y es que es muy interesante porque ya estamos llegando al final del ciclo del Antiguo Testamento. Estamos a punto de terminar. Nos quedan solo 2 episodios más y pasamos. Entonces ha sido muy rico poder ir viendo la construcción no solo del texto, sino también de la historia del Israel detrás, ¿verdad? Esta búsqueda de identidad, de establecerse, su relación con otros grupos, con otros pueblos, los poderes que se desarrollan. O sea, ha sido un viaje muy, muy rico y llegar a donde vemos que la identidad todavía está ahí tratando de formarse, ¿verdad? Pero siempre Yahvé con la creencia de que Yahvé es el que está ahí en control. Profe, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con usted, de que nos muestre un poquitito también su trabajo de doctorado. Tenía muchas ganas de hacer ese podcast por eso. Y le regalo un momentito también para que se despida de las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Muchas gracias, Raquel, por la oportunidad de hablar de este periodo, de este libro que a mí me interesa tanto. Y bueno, muchas gracias a quienes nos han acompañado, escuchado.
y esperamos verles en el próximo podcast. Y muchas gracias, Raquel, y Jessica, por todo el trabajo con los podcasts tan excelentes. Ha sido un recorrido por el Antiguo Testamento muy, muy interesante, con personas muy interesantes que nos han compartido. Bueno, profesora, de verdad, muchas gracias. Y muchas gracias a Jessica, quien es la persona que edita sus podcasts, y a Karen, que nos ayuda a subir todo en redes sociales. Y por supuesto, ustedes que nos escuchan, o nos ven, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy les acompañó Raquel Huertas hablando con la rectora, la profesora Elizabeth Cook. Muchísimas gracias por estar acá. Nos quedan 2 podcasts más para terminar este Antiguo Testamento y empezamos con Nuevo Testamento. Entonces hemos hecho un recorrido que en realidad hemos disfrutado muchísimo. Entonces nos vemos en la próxima. Recuerden que sacamos episodios cada 2 semanas, los sábados a las 5 de la tarde. En nuestras redes sociales está toda la información. Nos pueden buscar como podcast VL o en el Facebook como Universidad Bíblica Latinoamericana. Eso es por hoy, es todo. Entonces nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Chao.